días, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os quiero contar unas cosas que han pasado lately. Y primero que todo, antes de empezar el vídeo, quiero que si os da cringe ver a alguien llorar en internet, este vídeo pues no va a ser vuestro vídeo, os lo podéis ahorrar y pasar porque no os va a gustar, porque seguramente llore y pues bueno, es lo que hay. Y otro disclaimer es que si no tenéis mascotas o no habéis tenido mascotas o no os gustan las mascotas, también os lo podéis pasar, porque este no va a ser vuestro vídeo. Si vosotros sois de todos los demás, quedaros porque os voy a contar una cosa. Si me seguís en Instagram ya lo sabréis. El jueves pasado, por la noche, de la madrugada del jueves al viernes, Miu falleció. Miu, mi gatita, falleció. Ahora os voy a contar un poco lo que pasó. Y este vídeo lo estoy haciendo igual que puse el post de Instagram por dos motivos. Uno, para contároslo, porque os lo merecéis, porque habéis seguido tanto su historia como mi historia, tanto por aquí como por Instagram, y os merecíais saber lo que estaba pasando, como por ella, porque ella también se merecía tener una despedida bonita. En redes sociales donde, bueno, pues compartí, ¿no?, su vida. Si seguís este canal, la habréis visto mil veces, por los vlogs o de fondo, yo estaba hablando y ella aparecía, cerraba la puerta y me pedía que le abriese, o sea, ya sabéis que Miu era mi gatita y que la quería muchísimo. Por si acaso no lo sabéis, Miu llegó a mi casa de casualidad. Una chica que colabora con la protectora en la que ella estaba me dijo que Miu llevaba 3 años en una jaula prácticamente y que nadie se había interesado nunca por ella, nunca había tenido ningún request y que se estaba muriendo de pena. Básicamente, Miu era una gatita con una circunstancia especial y es que tenía leucemia. Gatuna, no sé cómo se dice, FELF, necesitaría de revisiones constantes en el veterinario, de cuidados especiales y que cuando llegase en los últimos momentos de su vida seguramente hubiese que hacerle un tratamiento muy caro durante unos meses. Tenía requerimientos especiales y yo ya lo sabía. Yo cuando Miu llegó a mi casa eso ya lo sabía, pero aunque lo sepas, pues que estés pensando todos los días, bueno, no, va a fallecer, ¿no? Se va a ir un día y evidentemente no es algo que yo estuviese pensando cada día de mi vida, ni mucho menos. Lo que sí es que la última revisión completa la tuvo al cumplir 7 años, que fue hace 5 meses, y hice una revisión completa de todo y todo le salió bien, todo le salió perfecto. Todo, o sea, es que no estaba ni deshidratada, todo le salió perfecto hace 5 meses. Y Miu tenía una vida normal. Miu hacía una vida de gato que hacía lo que le salía del pie. Miu era el típico gato que no tenía, mira, podía ponerse en cada superficie de la casa, es que se me podía sentar en la cara, podía hacer lo que quisiese. Miu era parte de mi familia, para mí, yo veo así en mis animales. Y os puedo decir que Miu era muy feliz viviendo aquí. Miu no le ha faltado un churro, no le ha faltado un mimo, no le ha faltado nada. Entonces, como era tan feliz, Miu nunca dio señales de que le pasase nada. Hace cosa de una semana aproximadamente, como yo estaba tan pendiente de ella, vi que actuaba raro y que yo le había puesto su latita para comer y para cenar y que no se la había tomado. Al despertar estaba intacta y eso sumado a otras cosas que estaba haciendo, que se escondía mucho, que estaba actuando raro, ¿no? Ella no solía actuar así que al par de días de verla actuar medio raro, justo al día siguiente de no tomarse la latita, la llevé al veterinario y le hicieron un examen físico. Le miraron la temperatura, la hidratación, le escucharon los pulmones, todo, le hicieron un examen físico. La pesaron, todo. Y todo salió bien. Así que nada, la doctora lo achacó al calor de mierda este de agosto y nada, que evidentemente que la siguiese monitoreando y que le mandase vídeos y cosas. Yo le iba mandando vídeos de todas las cosas que Miu hacía, tanto las buenas como las malas, en plan de, mira, me ha dejado darle mimos y ha ronroneado un poco, no sé qué, o está haciendo cosas raras, no está comiendo bien, yo se lo iba mandando todo. Y ella no veía nada especialmente raro. El jueves yo pasé el día fuera, tenía un PR para hacerme las uñas y pasé el día fuera, luego por la tarde tengo una reunión de cosas del trabajo y en fin, que tenía cosas que hacer, así que salí de casa, me despedí de ella, la dejé debajo de la cama descansando, pero actuaba, excepto que estaba debajo de la cama, actuaba normal. Y cuando volví sí que la vi muy rara. Respiraba raro, respiraba así como que no le costaba respirar. Y ella me miraba raro, ella me miraba como que, además yo me iba moviendo por la casa y ella me iba mirando completamente sin despegar su vista de mí mientras respiraba raro, y eso es algo que no había hecho nunca.
No ronroneaba, no pedía mimos, solo me miraba. Y hubo un momento que bajó las escaleras, que tengo aquí unas escaleras, mi casa está, la puerta y escaleras y el salón. Cuando bajó las escaleras yo me asomé y le dije, mi amor, ¿qué haces? Y mientras me miraba, vi que se hacía pis encima y ahí sí que entré en pánico total. Eran las 12:30 de la noche, creo. Y llamé a un taxi y llamé al hospital, bueno, le llamé al centro médico veterinario al que la llevaba y me dijeron que ellos tienen un hospital en otro sitio, a tomar por culo, y me fui para allá, para el hospital. La metí en el transportín, se volvió a hacer pis, pero estaba como sin fuerzas. En el taxi de camino al hospital, lo voy a decir que se quedaba mirando las luces y las miraba así, y yo pensaba, joder, pues no está tan mal, igual estoy exagerando. Al llegar le conté a la doctora los síntomas que tenía Miu mientras estaba en su cestita y nada, la doctora tomó notas y se la metió dentro. Al cabo de pocos minutos salió y me dijo, le hemos detectado que tiene los pulmones encharcados. Hay que hacerle más pruebas, no sabemos si puede ser cáncer o puede ser otra cosa, pero hay que hacerle pruebas. Vamos a limpiarle los pulmones o a vaciarle los pulmones o a... no sé cómo llamarlo. Y que tenían que sedarla para ello. Y les dije que sí, claro, que si podían ayudarla, que hiciesen lo que fuese y luego ya hablaríamos de lo que puede ser que le pasase. A los pocos minutos salió corriendo, literalmente me dijo, entra, porque me iba colapsado. Yo entré y yo no estaba entendiendo nada, es como, literalmente hace 2 semanas estábamos haciendo vida normal y hace una semana estaba rara. Literalmente 5 horas antes le había dado, 3 horas antes un churro y estaba rara, pero no se estaba muriendo. Y las doctoras, las 3, estaban intentando reanimarla. La doctora me pidió que me acercase a mí, que le hablase, que le acariciase. Así que estuve con ella 15 minutos. Volvió del paro. Volvió y después de eso se volvió a ir y ya no volvió. La doctora me dijo que tenía un cáncer que no había sido detectado y que le había afectado a los pulmones y el corazón. Mañana voy a ir a por las cenizas de Miu y me van a dar un informe más completo. Y me dijeron, ¿nos das permiso para dejar de hacerle la reanimación? Porque no puedo volver. Yo estaba en shock y les dije, sí. Sacaron una mantita de Winnie the Pooh. La envolvieron con ella y me la dieron. Y luego no sé cuánto rato pude estar, no sé si estuve 15, 20, 40 minutos, no sé. Abrazada a ella en una salita, llorando, mi shock. Yo seguía dándole besos en la cabeza y diciéndole que la quería y no entendía nada. Miu ha sido una gatita absolutamente querida por mí, por todo el mundo que la conocía. Chris la adora también, vosotros la queríais también. Y lo único que me da mucha pena es saber que después de vivir 2 años en la calle y 3 en una caja, no tuvo más tiempo para estar con una familia, joder. Yo sé que siendo una gatita con Felf vivió 7 años y eso es mucho, pero yo quería que ella viviese más. Después de eso el proceso, no el mío ha sido una mierda, el mío es que llevo 3 días llorando. Bueno, me dijeron, esta es la factura, esto es lo que ha costado intentar mantener vivo a tu gato durante 15 minutos. Fueron 150.000 yenes, si no me equivoco. Os estaré dejando porque ahora mismo no me acuerdo bien. La doctora recuerdo que me lo decía, me sacó la factura y me lo decía con el corazón encogido. En plan, deja de llorar y págame, ¿sabes? Pero claro, evidentemente tienen que cobrar. Esto es privado, no es público. Y se esforzaron tanto en intentar mantenerla conmigo que les hubiera pagado todo. De hecho, les voy a pagar todo, obviamente. Con Miu voy a hacer como con Jasmine. Y es que la van a incinerar. La van a llevar a un templo dedicado a animalitos y la van a incinerar. Mañana voy a por sus cenizas. Me preguntaron si quería autopsia. La autopsia son 100.000 yenes más. Incinerarla, o sea, preparar su cuerpo, llevarlo allí, incinerarla y llevarlo al hospital y que yo vaya a recogerla, son como 50.000 yenes más. Y mañana voy a ir a por ella. Al salir, os juro que yo me fui de allí y me fui andando con la maletita en la que, bueno, con la bolsita con la que llevé a Miu. Estaba en shock, estaba en negación, en plan, yo he ido con mi gatita que estaba mala, pero no estaba muerta. Y a Miu ya no existe. Y me lié a andar, era de madrugada y yo qué sé, tío, me lié a andar. Y de hecho llegué como hasta Meguro o algo así. Y ahí ya cogí un taxi y me volví a mi casa. No tengo prácticamente recuerdos. Yo recuerdo que llegué, me senté en el sofá, me abracé a una almohada en la que Miu se tumbaba y estuve llorando abrazada a la almohada hasta que pasó el amanecer, más que pasó, y me metí a la cama. Dormí unas horas, me desperté, volví al sofá
Estuve 5 horas straight, en lo que no recuerdo nada, solamente lloraba. Me volví a dormir, me desperté y eso es lo que hice viernes, sábado y parte del domingo. Y hoy es lunes. Ayer preparé el post para Miu en Instagram y hoy... Pues ahora en 15 minutos tengo que salir de casa, así que me tengo que rehacer esto. Saldré de casa porque tengo que ir a inmigración a coger el visado de Chris, que se lo han renovado. Luego a las 4 tengo una reunión con un cliente que le tengo que presentar un proyecto que me pidió. Tengo que editar el PR de estas uñas porque era una colaboración y tengo que subirlo. Pues tenía que haberlo subido el domingo, pero pues no pudo ser. Tengo que editar este vídeo y subirlo. Y como este vídeo evidentemente es extra, tengo que preparar otro porque tengo una marca esperando. Y es una mierda, ¿sabéis? Porque no entiendo que Miu no esté. Si me seguís en Instagram también quiero agradecer todos los mensajes que me habéis dejado a mí y a Miu, porque son muy bonitos. Y aunque yo en el fondo me siento una ridícula por compartir esto y por salir llorando en internet otra vez, Miu se lo merecía y por eso he hecho este vídeo. Ahora de repente os juro que me siento totalmente desubicada porque yo todos los planes que tenía evidentemente eran con ella. Yo me tengo que mudar y las casas que había mirado eran pues para ella, con las ventanas que le gustan a ella, con el tipo de casa para que ella estuviese cómoda. Y ahora de repente es como... pues no sé dónde mudarme, no sé qué hacer. He planteado irme, os lo juro, porque no quiero estar en esta casa sin ella. Así que de repente todos mis planes se han visto así raros. Si un día tenéis la posibilidad de adoptar un gatito, para empezar, porfa, adoptar, no compréis. Sé que es lo básico, pero mucha gente sigue comprando animales. Por favor, adoptad, no compréis. Que si os regalan un animalito y no podéis hacer nada, pues ya está, ¿qué vais a hacer? El animalito de se merece un hogar, pero si podéis tomar vosotros la decisión, id a una protectora, por favor. Hay muchísimas buscando un hogar para gatitos. Si estáis buscando un gatito para adoptar en Zaragoza, que es de donde yo soy, os dejo por aquí la protectora de mi pueblo de Aguarón, por si queréis adoptar un gatito. Ellos os lo agradecerán mucho y yo también. Si un día veis un gato al que nadie le está prestando atención y que lleva muchos años en una jaula, por favor, hacedle caso, porque yo estuvo 3 años esperando una familia y os juro que era una gatita buena, tierna, divertida, cariñosa. Era mi gatita valiente y se merecía todo el amor que podían darle. Así que incluso si solo ha estado aquí unos pocos años, ha merecido la pena cada día. Así que, por favor, dadles una oportunidad. Ahora tendré que hacer unos días de pensar dónde quiero mudarme, cómo quiero mudarme. Os juro que me he planteado irme a una share house, llevar mis cosas a un warehouse, a un sitio donde las guarden, tipo mi lavadora, mi mesa, mis cosas que no quepan en la share house, irme de Japón un par de meses, de España, Reino Unido. También en el futuro, por si acaso os lo preguntáis, me gustaría adoptar otro gatito y un perrito. Me gustaría tener los dos. Mi único requisito es que físicamente no se parezca a Miu, porque lo voy a pasar mal. Y ese gato no se merece que la compare. Pero eso no va a pasar ahora, no va a pasar la semana que viene y no va a pasar en un mes. Eso voy a enviar a la protectora toda la comida que me queda de Miu en casa y las cositas que ellos puedan aprovechar, evidentemente. Y cosas como el rascador que le compré hace un mes, el arenero que le compré nuevo hace 3, y platos, su camita y sus cosas. Eso pues creo que me lo guardaré y lo meteré en una cajita para el próximo gato que tenga. El rascador lo iba a tirar anyway y le iba a comprar otro nuevo a la nueva casa, así que... Y sus juguetes me los guardaré porque me recuerdan a ella. Y tengo que lavarlos porque huele fuerte, pero todavía no he sido capaz. Y están llenos de pelitos, como habéis podido ver. Pero es que algún día me quedaré sin pelitos de ella, así que lo que antes me molestaba ahora es con tesoro. Y ya está. Gracias por haberle dado tanto amor todos estos años a mí. De verdad, gracias. Y por seguir acompañándome aquí. Y que igual que os comparto lo bueno, os tengo que compartir lo malo. Y muchas gracias por todo, mío. El próximo vídeo me imagino que será un vlog más divertido que este, así que nos vemos en el próximo. Oh, wow. Me tengo que retocar esto. En fin. Ya haré.